Yo quisiera aprovechar tu opinión respecto de las reformas que urgen en el país. Me parece que no es que se lo haya o no propuesto la cuarta transformación, sino el hecho de que no tiene la mayoría que se requiere para, para reformar la Constitución y poner las cosas en el justo lugar que merece nuestro país, que merece nuestro pueblo, ¿no? Y quiero aprovechar este planteamiento que hace sobre el problema de las reformas, porque yo creo que el panorama que tenemos actualmente no es nada halagüeño. Primero, porque la oposición está completamente rabiosa y está haciendo todo lo posible para cohechar, para comprar, para estorbar el proceso de cambio, de transformación que se ha empezado a desarrollar por parte de nuestro gobierno. Y lo señalo porque a propósito del segundo tema sobre la reforma al plan B, sobre la reforma electoral del plan B, yo veo obstáculos que no había hasta hace 2 meses, 3 meses, cuando mucho, ¿no? ¿Por qué afirmo esto? Primero porque evidentemente el proyecto que presentó el presidente de la República del plan B fue indebidamente alterado en la Cámara de Diputados por el PT y por el Partido Verde, ¿no? Y este cambio que hicieron con la amenaza de que si no aceptaban sus propuestas, iban a alejarse o a retirarse de la coalición, me parece que generó una serie de conflictos y de hechos internos y externos que se han venido complicando. Porque ese proyecto que mandó el presidente fue aprobado con este agregado de los partidos aliados, se envió a la Cámara de Senadores, en la Cámara de Senadores quitan estos puntos, vuelve a la Cámara y en la Cámara de Diputados, ahí está planteado el asunto y tiene que discutirse y aprobarse y regresarse al Senado hasta el mes de febrero. En este lapso, Olga y Javier, se han presentado casos muy evidentes, pero a mi juicio muy complicados. Primero, el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora está abierta y públicamente representada por una mujer que obviamente no comparte el proyecto de la Cuarta Transformación y va a hacer todo lo posible por estorbar el desarrollo y el proceso de este proyecto político. Y resulta que al mismo tiempo se viene el cambio de 4 consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Y el Congreso, la Cámara de Diputados, propone, abre la convocatoria, mejor dicho, para que 7 representantes de el INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Cámara de Diputados, propongan 3 la Cámara de Diputados, 2 la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 2 el INAI. Y resulta que los que propone el INAI
son abierta y públicamente derechosos. Son gente que está metida hasta las cachas, como se dice, en la defensa de los intereses de los empresarios y de los privilegiados de los antes. oligarcas que están ahora, que ya reactivaron la coalición Va por México. Así es. Y resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para acabarla de amolar, desecha la convocatoria que se lanzó por parte de la Cámara de Diputados. Y ahorita no hay, están en pausa indefinida el nombramiento de estos representantes de estas tres instancias, y consecuentemente no hay todavía las quintetas que se van a integrar para nombrar a 4 consejeros que van a salir en el mes de abril, incluido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Entonces, el problema de la Suprema Corte de Justicia, la actitud del tribunal, el problema en el INE, la falta de de retención de la convocatoria, más lo que se va a producir en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, me parece que están complicando el panorama político para la aprobación del plan B del presidente. Sí. Y luego ocurre que se agrega de manera arbitraria, a mi juicio, una convocatoria que hace Mario Delgado por sus pistolas en el caso de el que llaman el representante del partido para organizar las elecciones en el caso de Coahuila. Y nombra a Guadiana. Guadiana, Armando Guadiana, es de la gente de Ricardo Monreal. Es un tipo que está acusado de lavado de dinero en el caso de Coahuila. Es un empresario explotador de los mineros del carbón en las empresas que él tiene y que es dueño de esas empresas. Y además, no es una persona que sea fiable, que sea confiable para defender los intereses del proyecto de la Cuarta Transformación, porque evidentemente sus ligas políticas son hacia la derecha, con Ricardo Monreal, con Xóchitl Gálvez, con Kenia López Rabadán y con toda esa bola de tránsfugas que hay en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, este asunto que hoy me parece a mí de manera incorrecta, habló el presidente de la República, porque le preguntaron que cuál era su actitud respecto de lo que está pasando en Coahuila. En Coahuila, como todos sabemos, la dirigente del partido y la mayoría de la militancia no apoya a Guadiana como su candidato a la gubernatura. Apoya a Ricardo Mejía Verdeja. Y se habla de que posiblemente si Mario Delgado no hace una rectificación para que la convocatoria sea abierta, pública, discutida y aprobada por el partido, no solamente por él, entonces Ricardo Verdeja podría ser candidato del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de un partido local que parece ser que se llama y el que fundó Pérez Arriola, ¿no? Algo así, ¿no? Unión Democrática, algo así. Es el que fundó Evaristo Pérez Arriola. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, a todos estos problemas antes señalados, Suprema Corte, Tribunal, INE, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sumemos este asunto de Coahuila. Entonces yo veo muy enrarecido el ambiente para aprobar el plan B del presidente de la República. Y si eso ocurre,
pues entonces yo no sé qué va a darse a partir del mes de abril, que salen cuatro consejeros electorales. Exacto, consejeros electorales, y no hay, me parece a mí, todavía decidido quiénes van a ser los que van a valorar a los candidatos de las quintetas para integrar a los cuatro, para seleccionar a los 4 consejeros que van a entrar en el mes de abril. Y Sí. por lo tanto, me parece que el plan B pues se va a definir finalmente en la Cámara de Senadores con una actitud de Ricardo Monreal que no sé qué va a ocurrir con él, porque en la práctica yo sostengo que él está sirviendo a intereses ajenos a los intereses del proyecto de la Cuarta Transformación. Y aun cuando él pudiera votar en contra, como lo hizo en el pasado reciente, bueno, hay el riesgo de que se produzca allí una ruptura de un grupo de senadores y no se alcance los 2/3 que se requieren para aprobar el proyecto del presidente de la República sobre el plan B. Sí. Eso es lo que yo creo que puede darse. Veo complejo el panorama, difícil la situación, y bueno, pues vamos a ver qué resulta. El presidente seguramente... bueno, decía que le preguntaron hoy al presidente de la República sobre el caso de Verdeja y de Guadiana, y prácticamente le da el apoyo a Armando Guadiana. Sí, al decir que él apoya al que salga ganador de la encuesta. El problema no es si la encuesta la ganó Guadiana, el problema es que la encuesta misma estuvo amañada porque solamente la conoció Mario Delgado. No la conoció ni siquiera el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y qué pasa con los morenistas, Jesús, que no salen a denunciar esto, sino que lo respaldan o se quedan callados? Pues a nivel del Estado, los morenistas están en contra y han hecho actos públicos, manifestaciones y todo eso, pero pareciera ser que eso no influye en nada para hacer oídos. Estoy hablando de la Dirección Nacional, más allá de Mario Delgado, los demás. Pero lo único que se sabe... En este caso es ver si John Ackerman, que es el que encabeza realmente el grupo de oposición, o es el que es la cabeza visible de este grupo de oposición al interior de Morena, ¿sí? Pues tampoco se ha pronunciado en absolutamente nada. No sé si usted, estimado Jesús, en sus salas de conversación, en sus chats, pues han tratado esto a nivel nacional, porque pues a final de cuentas el que calla otorga, mi estimado Jesús. Lo único que se sabe, Javier y Olga, es que el presidente del Consejo Nacional, que es el gobernador del estado de Sonora, ¿cómo se llama? Durazo. Alfonso Durazo, llamó a Mario Delgado para discutir el problema de Coahuila. No se sabe a qué acuerdo llegó el presidente del Consejo Nacional de Morena con el presidente nacional del partido. No se sabe. Pero me parece que el aval que hoy el presidente de la República le dio a Guadiana es incorrecto. Y yo estoy en contra de ese pronunciamiento porque se está desconociendo la opinión de la base del pueblo de Coahuila, que no quiere a Guadiana porque es un corrupto, porque es un derechoso y porque es un lavador de dinero. Mira, aquí el gran problema, Jesús, el gran problema es que las encuestas siguen siendo un misterio, no son abiertas. No son abiertas la información, la metodología, los votos, sabemos que, porque el presidente lo ha repetido hasta el cansancio, que es un cruce de varios factores, no nada más es el sí o no, votas por este o por aquel, ¿verdad? Sino que preguntan cuál es la persona más conocida, o sea, ¿qué tan conoces a esta persona? Y a ver qué tan conocida es. Ese es un punto, ¿no? Otro punto
que no sé cuánto, o sea, no sé cuánto pese cada uno de estos factores, cuánto valgan, pero otro aspecto es, ¿votarías por ella? O sea, sí, la conoces, pero ¿la conoces y votarías por ella, por esta persona? ¿Sí o no? Y luego, después de otras preguntas que si ahí te parece que es honesta o no sé qué más, después de esas preguntas, se supone que todavía pasa por un filtro, que es una comisión de Morena, donde estudian el perfil del candidato, si tiene antecedentes penales, si tiene problemas de corrupción, de mala imagen, etcétera, y así tenga un puntaje muy alto como de ser conocido, pues se puede caer como candidato porque no tiene el perfil adecuado. Es conocido pero por sus mañas, es conocido por su dinero, es conocido porque tiene mucha presencia en los medios, etcétera, pero no por lo que realmente la gente quiere dentro del perfil de un candidato para un cambio. Entonces, cuando ya nos dicen ganó fulano o ganó fulana, a veces nos quedamos con los ojos más redondos que un plato porque no sabemos ni idea de cómo es posible que haya ganado esa persona, si es impresentable, ¿no? Y bueno, yo no conozco los antecedentes que tú mencionas de Guadaña, del candidato que ganó la encuesta en Coahuila, pero sí creo que toda esta inconformidad que se ha manifestado, pues no solamente está poniendo en riesgo un triunfo que la mayoría de la gente quiere que sea para Morena, antes de ponerle nombre al candidato, rostro, a quien encabezaría el proyecto como candidato a gobernador. Entonces ahí se está poniendo en riesgo un triunfo que los ciudadanos y ciudadanas de Coahuila quieren que sea para el cambio, para avanzar en la cuarta transformación, pero no, oye, sabemos por experiencia propia que no avanzas cuando estás nombrando candidatos que responden más a los intereses del PRI y del PAN que a los intereses de Morena y la cuarta transformación. Por último, yo nada más quiero mencionar lo siguiente respecto a la ley electoral. Yo también la estoy viendo muy complicada, Jesús, no solamente por todos los elementos que estás dando ahorita, sino porque los tiempos se vienen encima. De acuerdo con la Constitución, con el artículo 105 constitucional, las leyes federales y locales en materia electoral deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. ¿Sí? Y para que esto suceda, significa entonces que tendría que promulgarse para que aplique en la elección presidencial de 2024, tendría que publicarse esta reforma electoral, estas reformas a las leyes secundarias electorales, el 31 de mayo próximo, apenas un mes después del cambio de los 4 consejeros, que de por sí va a ser una guerra de perros por esos 4 consejeros. Ya lo anunciaron ya lo anunció Claudio X González. Dijo Claudio X, vamos por los 4 consejeros, ¿no? Y vamos con esto a garantizar que el INE no se toca, y luego vamos por los 2 estados que están ahorita en disputa, lo cual es falso porque pues lo que pueden ganar es Coahuila por la división de Morena. Pero el proceso electoral del 2024 formalmente inicia el 1 de septiembre. Así es que el 31 de mayo tendría que estar promulgada ya esta ley, que se ve que va a estar siendo bombardeada por todos lados, por los grupos parlamentarios opositores que ya están prestos para meter las acciones de inconstitucionalidad, también por los funcionarios del INE que se ven afectados por los recortes de presupuesto y recortes de áreas del Instituto Nacional Electoral, que también van a interponer amparos para defender sus puestos, ¿no? Entonces, son muy intrincado todavía el proceso legislativo y judicial
¿verdad? Al que va a estar sujeta a la ley, como para estarle poniendo todavía más piedras en el camino con las divisiones internas. Y creo que no podemos olvidar, dejar de apreciar, como bien lo hiciste tú ahorita señalándolo, que esto se complicó, el plan B, a causa de la ambición que no tiene fondo, que los va a desfondar más bien como partidos, y si continúan en esta ruta del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Y concluyo diciendo nada más lo siguiente: parece inconcebible que una reforma electoral que ni siquiera alcanza la Constitución, sino a leyes secundarias, provoque, sea más difícil de conseguirse que haber anulado el proyecto de Texcoco, el aeropuerto de Texcoco, donde estaban grandes intereses de la oligarquía, y haber logrado todo lo que se ha logrado hasta ahorita contra viento y marea con las reformas que han salido adelante. Parece imposible que aquí nos atoremos, porque aquí el presidente, con la propuesta de reforma, la original que presentó y se la rechazaron de inmediato, y luego saca una muy limitada comparado con lo que estaba planteando, que es el plan B, topa contra pared y es bombardeada desde adentro. Porque aunque después salgan con que retiramos la propuesta que hicimos, dijo el Partido Verde, retiramos eso ¿en qué consistía esa modificación que le hicieron, que no venía en la propuesta del presidente? Pues en lo que coloquialmente le llamamos como vida eterna, partiditos que elección tras elección van perdiendo base electoral, siguen nada más pegados. ¿Cómo se le llama a estos pescaditos que se pegan del tiburón? Las rémoras. Siguen como rémoras, nada más pegadas a los partidos grandes. Al PAN ya se le pegó como una rémora el PRI, y se le pega el PRD, y de Morena traiga su rémora el PT y los otros, pero esas rémoras necesitan que la ley no se toque, que el INE no se toque, para poder seguir garantizando su supervivencia, y ahora querían algo peor, querían pasos atrás, ¿no? Con esto de los acuerdos de transferencia de votos antes de las elecciones, ¿no? Ponerse de acuerdo del total de votos que tenga la coalición, a mí me dan 5 o 10%, ¿verdad? Y me tocan tantos diputados y me toca tanta lana. Entonces, ahí donde se topó López Obrador y su proyecto de transformación con la partidocracia, ahí es donde tronó, donde se rompe la posibilidad, porque ha demostrado mucha fuerza en los intereses de los partidos, los intereses económicos, y porque es imposible lograr una reforma político-electoral en el seno de la Cámara de Diputados y en el seno del Senado, ¿verdad? Una verdadera reforma, si no viene acompañado de un muy fuerte movimiento social, político, y para eso ahí sí nos falta avanzar muchísimo en esto que López Obrador llama la revolución de las conciencias. O sea, necesitamos un pueblo mucho más consciente que los obligue a hacer una reforma democrática en materia político-electoral. Los intereses minoritarios de partidos que apenas están representando el 1% de la votación, ellos solos, si van solos, se imponen sobre los intereses de la nación y sobre los intereses del proceso democrático del país. Así es lo que lo estoy viendo, Jesús, también. Trataré de ser muy breve, mi estimado Jesús, para que tengas la oportunidad de desarrollar un tema que es fundamental para el país y que parte, cuando hablamos de procesos electorales en México, siempre llegamos a uno de los núcleos centrales de la historia de corrupción en este México moderno, en este México postmoderno. Y tiene que ver con la forma en cómo se fueron creando los mismos partidos políticos en nuestra república. Y estamos hablando de la revolución, o nada más me quiero referir al periodo postrevolucionario, ¿no? En donde sabemos que se crea un partido que dura 70 años y que corrompe la vida política de este país, corrompe al Estado mexicano, y el Estado mexicano
en el Estado mexicano están las instituciones, pero también estamos los ciudadanos. Y los ciudadanos, educados en ese modelo de corrupción política, electoral, pues finalmente reproducimos generación tras generación todas las grandes deficiencias que tienen los partidos políticos en nuestro país. Los partidos políticos dejaron de ser la representación de los ciudadanos en el gobierno para convertirse finalmente en un coto de poder de un grupo, ¿sí?, que hoy ha llegado finalmente al descaro de postrarse ante la oligarquía, que finalmente logra comprarlos y manipularlos descaradamente con la creación de grupos como Va por México, ¿no? Y eso, desafortunadamente, ha generado que entonces el proceso democrático en México, pues simple y sencillamente aborte sexenio tras sexenio o elección tras elección, porque entonces los partidos políticos, ¿sí?, nos han sometido a los intereses de estas clases privilegiadas, de estas minorías, de estas familias que se convierten en los caciques en cada uno de los partidos que se forman y se fundan en nuestro país. La historia de estos partidos políticos, todas están llenas de este tipo de situaciones que hoy se presentan en Morena también. Hay que reconocerlo, mi estimado Jesús. Hay que ser honestos y también hay que ser humildes en reconocer que, dada también las mismas condiciones que se generan en el movimiento de regeneración nacional que encabeza el presidente y que terminan en la creación de un partido, bueno, finalmente también de alguna forma reproduce parte de esa malformación política y esa malformación democrática dentro de los institutos políticos que son, fíjate, constitucionalmente son de interés público y que deberían de estar representando precisamente a la gente como tú, como Olga y como yo, o como a las demás personas que forman parte de toda la idiosincrasia nacional, la ciudadanía, ¿sí?, que somos los ciudadanos que integramos el Estado mexicano. Y es una verdadera vergüenza que después de tantos años de ese poder monolítico que fue el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí?, con sus caciques de la década de los 20 y que fue formándose y malformándose y malacostumbrándose a la corrupción a todos los mexicanos, ¿sí? Cuando se abre el proceso para tratar de reincorporar a partidos y a movimientos que representaban alternativas de gobierno en este país, como lo fue el comunismo en su época, o también incluso la derecha mexicana a través del Partido Acción Nacional, ¿sí?, para lograr finalmente hacer compartida la riqueza que generaba el tener un partido político bajo tu dominio, ¿sí?, y darle voz, y darle voto, y darle recursos en el Congreso de la Unión y en los procesos electorales, porque pues ahí están recibiendo sus financiamientos públicos para que puedan hacer campañas políticas. Bueno, se acostumbró también a estos partidos y a estos representantes y a estos políticos de izquierda y de la derecha también a ser corruptos y a traicionar, para empezar, sus propios conceptos filosóficos y sus propios conceptos y proyectos de gobierno políticos, totalmente ajenos, y culturales totalmente ajenos a esa enorme corrupción que representaba el PRI y que lo sigue representando, porque hay que ver, ayer nos reíamos mucho de cómo Álvaro Delgado, saturado de tantas cosas que le estaba diciendo nuestro querido Alejandro Páez, de toda la corrupción de personajes como Alito, ¿sí?, y que soltó una grande ayer finalmente Álvaro al estar diciendo ya, hijos de toda su quién sabe qué les dijo, por el nivel de corrupción, mi estimado Jesús. La desesperación. Entonces, se convierten estos partidos también pues en organizaciones que en el Congreso de la Unión, ¿sí?, van a estar impidiendo el avance hacia la democracia de la sociedad mexicana. E incluso dictan leyes para que los ciudadanos puedan proponerse independientemente a un cargo de elección popular
pero los dejan en el total abandono y realmente llegar en México por la vía independiente a un cargo de elección popular está peor que en Chile. En fin, termino, mi estimado Jesús. Esta situación, creo yo, que finalmente otro reto del Estado mexicano, de la sociedad mexicana, cómo quitarnos a gente dentro de los partidos, como las dirigencias de Morena, como las dirigencias de Marco Cortés, como la dirigencia de Alito, los Velasco en el Partido Verde Ecologista, esta Cacicazgo en el Partido del Trabajo, ya no sé ni cómo llamarlos a lo que queda de las dirigencias del Partido de la Revolución Democrática, en fin, todo, o sea, ¿cómo combatir a esta clase que ha hundido al país y que le ha impedido y le impide poderse dar una vida democrática más digna? A ver, Jesús, danos aliento. Dinos qué es lo que podemos hacer. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de mago necesitamos? ¿Qué tipo de magia necesitamos para poder sacar esta ley electoral? ¿O ya la ley electoral nos olvidamos de ella hasta mejores tiempos? Vamos a ir al 2024 con una nueva ley electoral, así aunque sea pequeñita como la que propuso el presidente en comparación con la reforma electoral, o nos esperamos a ver si podemos lograr una mayoría fuerte y sacar esta iniciativa con la participación popular después del 24. Yo sostengo, Olga y Javier, que el modelo político que vivimos en México está en crisis. Sin duda. El modelo político. Y en ese modelo político incluyo en primer lugar a los partidos. Claro. En segundo lugar, a los electores. Y en tercer lugar, a los gobiernos. ¿Por qué señalo esto? Porque yo sostengo que los partidos políticos actualmente existentes no representan a los electores, ni siquiera a sus militantes. Morena es un conjunto de personas con intereses personales que no van en la dirección que el pueblo requiere, que el pueblo exige, que la situación demanda. Al grado de que eso que señala Javier, la corrupción en los partidos políticos, incluido Morena, es un fenómeno real, por más que se diga que no existe y que se ha eliminado de manera fundamental. Se corre el rumor, Olga, de que en el caso de Coahuila, la candidatura de Guadiana la compró con 50 millones de pesos a Mario Delgado. No lo puedo comprobar, pero de que se dice en los corrillos políticos, se dice. Y hay que investigar porque no es la primera que hace Mario en querer o en lograr imponer a candidatos que Dios guarde el hora, como decía una compañera maestra, ¿no? Y lo mismo porque representan lo peorcito, son impresentables muchos de los candidatos que ha impuesto Mario Delgado. El otro rumor que corre es de que se le está haciendo una concesión al PRI para que gane la gubernatura de Coahuila como una especie de pacto para que Morena gane el Estado de México. ¿Cierto o no? Hay esa versión. Porque si imponen a Guadiana, que no es querido por la gente, que tiene entre pecho y espalda una serie de acusaciones de
corrupción, de lavado de dinero, de represión y demás con sus trabajadores, pues es obvio que muchos electores coahuilenses no van a votar por él. Y el dinero y los recursos y el entramado organizativo y político aún está en manos del PRI en el caso de Coahuila. Y no sería muy remoto que el candidato del PRI, aliado con el PAN y con el PRD, ganaran finalmente la candidatura de Coahuila y perdiera Morena. Ese es parte de los rumores que corren en este estado. Pero quiero ir a un problema de fondo. El presidente ha dicho que en el caso de los órganos autónomos, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral, del Instituto Nacional Electoral y demás, ¿no? La iniciativa para reformarse tiene que partir de ellos mismos. Eso es lo que ha dicho respecto de lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo me pregunto, ¿quién hace las leyes en este país? No las hacen los órganos autónomos, por favor, ¿no? Las hacen en el Parlamento, se hacen en el Parlamento. Esa es su función. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el propio Poder Ejecutivo, el presidente de la República, puede mandar iniciativas de ley para que se discutan, se rechacen o se aprueben en el Congreso. Se alega que estos órganos son soberanos, son autónomos, son independientes. ¿Pero independientes de quién? Porque si finalmente están recibiendo recursos públicos y su función es defender los derechos de los ciudadanos, del pueblo, entonces, ¿en razón de qué ellos tienen el derecho de autorreformarse, que no lo van a hacer nunca? No lo van a hacer porque ellos están defendiendo intereses de grupos de poder. Y en consecuencia, ese planteamiento que reiteradamente hace el presidente de la República de que la paz es fruto de la justicia, no vamos a tener justicia en este país mientras tengamos estos órganos dedicados a eso, corruptos, llenos de recursos públicos, creando fideicomisos para darse la gran vida ellos y sus familiares y sus amigotes y sus amantes y demás, ¿no? Y nosotros no podemos, como dice Javier, como pueblo no nos están pelando. Entonces, si el presidente dice, es tiempo del pueblo, la soberanía radica esencialmente en el pueblo y tiene el derecho de cambiar las formas de su gobierno, bueno, pues entonces hagamos realidad la fuerza del pueblo para crear sus leyes, para crear las condiciones de cambiar el rumbo de la justicia, el rumbo de la corrupción, acabar con estos vicios, abusos de estos sectores de la sociedad que están representándonos en estos órganos, ¿no? Por último, Olga, yo digo, este es un debate largo. No, yo quiero entender que el presidente se retiene, se recata, porque sabe que muchas de estas leyes, en estos momentos, en estas condiciones, no van a lograrse en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero me parece a mí que parte fundamental de los partidos que no hacen es precisamente desarrollar la concientización política y decir claramente
¿Qué es lo que está deteniendo que estos órganos sean cambiados radicalmente y sirvan a los intereses del pueblo y no a los grupos de poder? Y llamar a la gente a que despierte, a que no vote por estos partidos, por esta oposición que, por cierto, hoy hizo una conferencia de prensa y da pena ajena lo que plantearon. Entonces, realmente no saben qué hacer, están enredados en sus propias maniobras, en su propia pobreza intelectual y política, pero allí están, porque tienen recursos, porque tienen dinero, tienen la prensa, tienen los medios de Y comunicación. tienen mucho miedo de perder lo que tienen. Así es. Entonces, no es fácil, no estamos viviendo un momento fácil, ¿verdad? Hay muchas complejidades y yo creo que lo que hace falta es precisamente que los partidos agarren en sus manos la decisión de politizar a la gente y no dejarle este asunto solamente al presidente de la República. Y nosotros estamos obligados a eso. Y por eso me parece que estos encuentros, estos debates que tenemos, pues de alguna manera contribuyen a generar ese ambiente de inconformidad, de participación, de lucha, de empuje de la gente. Porque de que está encabronada la gente con la oposición, lo está, pero todavía no encuentra los mecanismos necesarios, las rutas necesarias para hacer posible estos cambios. Y en esto es donde yo creo que hay que poner el acento y ponernos a trabajar. Con eso yo cerraría, Olga y Javier. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, querido Jesús. Pues nos aventamos larga la conversación, pero los temas, mira, los amerita. Y tú te pensabas tú que podíamos agarrar un tercer tema, ¿no, Jesús? Contigo siempre buscamos, entre más escarbamos, entre más ahondamos, más elementos vamos encontrando. Y creo que es muy bueno esto. Lo que le voy a sugerir a Javier es que este programa separemos los dos temas para que pueda ser más manejable para la reproducción, para la audiencia, y a ti agradecerte infinitamente siempre tu disposición a participar aquí con tus análisis en Cuatro Vientos y escuchar también. Gracias, Jesús, y nos vemos dentro de 15 días, esperando tener mejores temas que comentar también. A ver si logramos avanzar en esto. No, pero es que estos son temas fundamentales para el país, mi estimado. No, me refiero a que logremos avanzar un poco más. Sí, yo tengo también esa conclusión así, términos generales. Mientras nos limitemos nada más a ir a votar por los candidatos que nos ponen y después apartarnos de participación política, esto va a permanecer eternamente. Los chupasangre, los chupaerarios, era el chupadinero público, ¿verdad? Toda esa bola de canijos, ladrones, ratas de dos patas, dice Paquita. Se te olvidó hablar de los chupones. También hay chupones, aquellos que se chupan la lana. Ándale, entonces, bueno, pues si mientras limitemos nuestra participación ciudadana a ir a votar o no ir si no nos gustan a alguien de los que proponen, no va a pasar gran cosa por muchos esfuerzos que haga un grupo dispuesto a transformar al país, ¿no? Entonces, pues gracias, Jesús. Sí. Y nos vemos, gracias, en el próximo capítulo de Desde la Izquierda. Y bueno, ojalá amigos, pues, los amigos. Les mando un abrazo. Igualmente, Jesús. Ojalá los amigos de Coahuila estén escuchando esto. La gente que, como tú dices, hay mucha inconformidad. Bueno, hay que dejar esa inconformidad ya en las redes sociales, ¿sí? Y en los cafés, hay que dejarlos ya y hay que comenzar a exigirle a las directivas locales y a las dirigencias estatales y que esto empiece a crecer desde abajo, Jesús, pero que sea realmente una protesta que se vea en la vida interna de los partidos políticos. Y también más acción y menos rumor, porque de nada nos sirve decir, no, pues es que se llevó 50 millones por la candidatura, por darle la candidatura. Denuncias. O no, es que están cambiando Coahuila por el Estado de México. En el Estado de México no necesitan negociar nada. Ahí tienen una unidad
ya bien conformada, no hubo problema en el proceso interno, los otros contendientes se están sumando a la campaña y ni todos juntos en la oposición, ni siquiera si llegaran a salirse el PT y el Verde y se fuera solito Morena, ni así lograrían derrotar a la candidatura de la maestra Gómez, ¿no? Delfina Gómez. Así es que este rumor se cae así solito porque no es negociable. No puedes negociar 1 millón a cambio de 1 centavo, ¿no? Pues no. Claro. ¿Sí? Muy bien, pues que descansen y nos seguimos viendo la próxima semana. Claro, hasta pronto, claro que sí. tengas bonito año. Y todo saludos el año. a tu familia, por favor. Cuídate mucho. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, pues damos por terminado, amigos y amigas, la transmisión del día de hoy. Vamos a dividir el programa para que sea dos temas. El tema de los 3 amigos y, por otro lado, el tema electoral. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Buen provecho. Hasta pronto.